Queridos alumnos, un saludo afectuoso por esta vía, esperando se encuentren bien en compañía de toda su familia, que todo esté dentro de la normalidad, esperando que esto pase, concluya para poder vernos otra vez en el cara a cara. En esta ocasión lo hacemos por esta vía. Una de las cuestiones importantes es la revisión de trabajos que ya hice a partir de lo que me han enviado, que fue precisamente la etapa que correspondió a el cuadro del antiguo Imperio Maya y del nuevo Imperio Maya. Se los he contestado y hoy nos toca hablar de la ruta de Hernán Cortés. Es uno de los trabajos que me tienen que enviar. Voy a adelantar un poco algunos datos sobre esta cuestión, es decir, qué sucedió, qué fue lo que pasó como preámbulo a la conquista de México. Podemos decir que Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, ese era el nombre completo de Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, nació en el año de 1485 en Castilleja de la Cuesta, en la ciudad de Badajoz, y va a fallecer el 2 de diciembre de 1547 en la ciudad de Sevilla. Fue hijo único de un señor Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano. Por lo tanto, por vía materna, Hernán Cortés era primo segundo de Francisco Pizarro, quien posteriormente va a conquistar al imperio inca. A los 14 años su padre lo mete a estudiar en Salamanca leyes. 4 semestres, dicen sus biógrafos, que estuvo en la Universidad de Salamanca y abandonó los estudios. Le interesaba más el afán de la aventura, le interesaba más el ir a cuestiones caballerescas. Le llamaba mucho la atención esas cuestiones. De tal manera que en la primavera de 1504 llega a la isla de la Española, en el Caribe americano, en donde se va a instalar como plantador y funcionario colonial. Es decir, los estudios que él tenía sobre leyes le abrieron las puertas para que en un momento determinado fuera considerado como funcionario en la cuestión administrativa. En 1511 participó de la conquista de Cuba dirigida por el gobernador Diego Velázquez. De la conquista de Cuba, Diego Velázquez le premia a Hernán Cortés con tierras y esclavos que había en esa isla para que trabajaran sus tierras. Con el tiempo Hernán Cortés va a ser nombrado alcalde de Santiago de Cuba, es decir, como un presidente municipal de hoy en día. Desgraciadamente por ahí se establece la idea de que en cierta forma cuestiones económicas no muy claras lo llevaron a la cárcel a Hernán Cortés. Algunos dicen que también conspiró contra Diego Velázquez. No está muy claro. Lo interesante del asunto es que él se casa con la cuñada del propio Diego Velázquez. La señorita en aquel momento se llamaba Catalina Suárez Marcaida. Hernán Cortés en algún momento determinado le había dado la promesa de matrimonio a doña Catalina. Nada más que Hernán Cortés era muy dado a fijarse en otras mujeres y principalmente casaderas. Incluso en muchas ocasiones los retaron a duelo. En fin, que la promesa que le había hecho se estaba extendiendo, a lo cual Catalina le pide a su cuñado, a Diego Velázquez, que haga todo lo posible para que Hernán Cortés cumpla su palabra. A regañadientes, pues bueno, Hernán Cortés se casa con doña Catalina, pero de hecho él está más dedicado a los negocios. Inclusive una de las cosas importantes de Hernán Cortés es que tenía una granja en la cual el producto esencial eran los cerdos, los cochinitos,
y proveía de carne de cerdo a muchas comunidades, a muchas familias, ya que el cerdo pues era un elemento esencial en la alimentación española. Se casa con Catalina, a él le encantan más los negocios, pero también la parte importante de la aventura. Entonces, a finales de 1518, Diego Velázquez le va a confiar la tercera expedición. Había habido ya 12 expediciones sobre costas mexicanas. La primera, la que correspondió a Francisco Hernández de Córdoba, y la segunda, la de Juan de Grijalva. La de Francisco Hernández de Córdoba, en un momento determinado, que bordea la zona de Yucatán y después tiene un altercado con los mayas de esa zona, del cual sale herido en un hombro, un flechazo de un hombro, y regresa a Cuba y ahí delira porque dice que observó a la distancia algunas construcciones, lo que llamamos pirámides, en el cual el resplandor era extraordinario. Muchos autores dicen que era por el estuco, es decir, la pintura que se le ponía a esas pirámides y que con el sol hacían un resplandor extraordinario. Y entonces ahí se empezó a manejar de que esos lugares estaban llenos de oro, cosa que a los españoles les atraía, porque en ese momento el mercantilismo en Europa, uno de los elementos esenciales era que las riquezas se establecían a partir del oro. Y entonces los países que tuviesen la mayor cantidad de oro, pues eran los más importantes. Entonces, España, lo que en un momento determinado, a través de los viajes que hizo, además de conquistar otras tierras, era encontrar lugares en los cuales pudiese encontrar los metales preciosos. Entonces, a finales de 1518, Diego Velázquez le confía a Hernán Cortés la tercera expedición. Más o menos la cantidad de personas que necesitaba Hernán Cortés, pues definitivamente eran de cierta cantidad. Se establece que en un momento determinado, a través de la elocuencia que Hernán Cortés tenía, era una persona muy sugestiva, es decir, la palabra se le daba muy bien, y entonces llegó a reclutar a más de 600 hombres. Fueron 11 las embarcaciones que se generaron para esta tercera expedición, 3 de ellas aportadas por Diego Velázquez, 3 por Hernán Cortés y el resto por los capitanes que participarían en la expedición. Por cierto, la bandera, la insignia de Hernán Cortés eran 2 fuegos blancos y azules con una cruz colorada en medio. Y la leyenda en latín, se los digo en español, era: hermanos y compañeros, sigamos la señal de la Santa Cruz con fe verdadera. Con ella venceremos. El 10 de febrero de 1519, la flota abandona las costas de Cuba. La armada, entonces, habíamos dicho, 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros como auxiliares de tropa. Había también 32 caballos, 10 cañones y 4 falconetas. ¿Cuáles fueron los principales personajes que ayudaron a Hernán Cortés? Estaba Alonso Hernández de Portocarrero, Alfonso Dávila, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, que por cierto Juan Velázquez de León era pariente de Diego Velázquez, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado. Y como piloto principal era Antón Alaminos, que en las dos expediciones anteriores, la de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, había surcado los mares. ¿Cómo se dan los primeros contactos con los pobladores? El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas se tuvo en los primeros días de marzo de 1519,
en lo que hoy llamamos la Isla Mujeres, en la zona de la península de Yucatán, cerca de la zona de lo que hoy conocemos como Cancún. En dicho lugar, en Isla Mujeres, era una zona deshabitada. Los españoles encontraron figurillas de mujeres desnudas dedicadas a la diosa maya de la fertilidad, Ixchel. De ahí el nombre de Isla Mujeres, por exactamente las figurillas de mujeres. Posteriormente cruzaron hacia la costa norte de la península de Yucatán, llegando a Ecap, E-K-A-B, lugar que bautizaron como el Gran Cairo. Navegaron y se acercaron a la orilla, y ahí los pobladores del lugar los recibieron en muestras de paz. Esos pobladores mayas se acercaron en canoas, invitando a aquellos que iban en esos barcos, los invitaban a tierra firme. Según esto, los mayas decían la siguiente expresión: Conescotosh, que significa anda acá, a mi casa. Los españoles en un momento determinado escucharon conex o tosh, que de hecho significa pequeña casa, pequeña choza. Y entonces, pues los españoles, al escuchar esto, le pusieron por nombre a esa región Cabo Catoche, que por cierto todavía existe en la parte de Yucatán. El 5 de marzo, los expedicionarios españoles aceptaron la invitación y desembarcaron. Hernández de Córdoba tomó posesión en nombre del rey de esa zona, que él creía que era una isla, que por cierto le dio el nombre de Santa María de los Remedios. Es decir, no fue una cuestión fundacional, fue una forma de denominar. En esas fechas de 1519, los españoles les fueron informados de personas parecidas a ellos. Y entonces encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago sobreviviente de una barcaza que en 1502 había naufragado. Hablaba español. Aquí se cuentan algunas historias acerca del origen de estos náufragos españoles. Se habla que fueron aproximadamente 15 los que naufragaron y llegaron a esas tierras mayas. Los indígenas, al verlos, algunos de ellos los sacrificaron directamente y quedaron 2 vivos: Jerónimo de Aguilar, del cual ya habíamos hablado, y Gonzalo Guerrero. La suerte hizo que estos dos, la suerte hizo que Jerónimo de Aguilar siguiera vivo. ¿Qué pasaba con Jerónimo de Aguilar? Pues Jerónimo de Aguilar quería prepararse para ser diácono, buscaba ser diácono, estaba en las tierras americanas, en las distintas expediciones que habían llegado, y pues él trataba de llevar los preceptos religiosos importantes. Cuando lo iban a sacrificar los mayas, él era un hombre muy aprensivo y de todo lloraba. Entonces, cuando lo iban a sacrificar, pues lógico que empezó a llorar, y entonces los mayas dijeron: esto no lo podemos sacrificar, porque pues entonces los dioses se van a enojar con nosotros, porque ¿cómo le vamos a mandar a una persona que llora, un chillón, perdón por la expresión? Y entonces le perdonaron la vida. Gonzalo Guerrero también iba a ser sacrificado, y él pidió, antes de ser sacrificado, que le dieran un arma para defenderse, que le dieran la posibilidad de su defensa, de defender su vida. Lo hicieron y derrotó a algunos mayas, y eso hizo que lo vieran como un valiente, y en lugar de sacrificarlo, le dieron la posibilidad de vivir. ¿Qué sucede entonces con Jerónimo de Aguilar? Pues Jerónimo de Aguilar, en un momento determinado, pasa con lo que ya sabía de la lengua maya, pues pasa entonces a ser un traductor de Hernán Cortés. Gonzalo Guerrero es una cuestión muy interesante. Gonzalo Guerrero, después de habérsele dado la vida, respetado la vida,
se va a casar con la hija de uno de los gobernantes de esa zona. Por cierto, el cacique se llamaba Nachancan, y su hija Sasilja, con la cual tuvo 3 hijos. Por lo tanto, el quien genera el mestizaje en México es Gonzalo Guerrero, no Hernán Cortés con la Malinche, desde luego que no, sino Gonzalo Guerrero. Entonces, cuando Hernán Cortés manda a pedirle a Gonzalo Guerrero que se incorpore con él, como español, él dice: no, ya tengo hijos, soy de acá. E inclusive una de las historias muy interesantes es que Gonzalo Guerrero, entre los mayas, se va a tatuar su cuerpo, se va a poner orejeras, narigueras, todas aquellas cuestiones que establecían las costumbres mayas, y va a morir en el año de 1535 defendiendo, 1536 defendiendo a los mayas en contra de los ataques de los españoles. Es una historia muy interesante la de Gonzalo Guerrero. Después de ya encontrar a Jerónimo de Aguilar, los españoles siguen bordeando la parte de la península de Yucatán y van hacia la zona atraviesan la parte de Campeche y van hacia la zona de Tabasco. Ahí se genera lo que se llama la batalla de Centla y la toma de Pontochán. Hernán Cortés continúa bordeando la costa guiado por el piloto Antón de Laminos hasta que llega el 14 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Tabasco, hoy el río Grijalva. Cerca, en los afluentes, en los límites de este río, estaba la ciudad de Pontochán, o Puntuchán, decían los mayas. Era un grupo maya chontal, gobernado por su jefe, Tapsco, a lo mejor esto le dice algo sobre Tabasco, y ahí se produjo la batalla de Centla. El río generaba la posibilidad de reabastecerse de agua dulce, alimentos principalmente, y efectivamente lo que hizo Hernán Cortés en un momento determinado, teniendo como intérprete a Jerónimo de Aguilar, rogó a los que allí estaban que los recibieran bien, a los mayas de aquel lugar, que los recibieran bien, que les provieran de agua dulce y alimentos, y que él pagaría por esas cuestiones. Jerónimo de Aguilar le servía de intérprete. Las autoridades de Pontochán deciden llevarles agua, un poco de comida, pero con la idea de que se fueran. O sea, aquí está el agua, aquí está el alimento, pero váyanse, no los queremos aquí. Cortés dijo no, desde luego que no. Él dijo: quiero entrar a su ciudad. Los indios se establecieron y dijeron que a ellos no les interesaba exactamente entablar conversación con gente que no conocían, y menos invitarlos a sus casas. Eran personas desconocidas. Para los mayas, pues, les parecían, por su aspecto, hombres terribles, mandones. Y si querían agua, decían ellos, entonces tenían que hacérsela del río, tomarla del río, o hacer pozos en la tierra como ellos hacían cuando lo necesitaban. Y entonces Hernán Cortés esto lo vio como un reto, y entonces dijo que de ninguna manera, y que iba a entrar al lugar. Para que entonces entendieran los mayas que él a la fuerza quería entrar. Los indígenas decían que ya se fueran. Empezaron a generarse entonces como que una serie de enfrentamientos, y lo que hizo Hernán Cortés es que quería entrar a fuerza, y entonces los indígenas les dijeron que si no se iban de ahí, matarían a todos aquellos que estuvieran cerca. Y esto Hernán Cortés pues lo estableció como un reto. ¿Qué hicieron los españoles? Atacaron la ciudad por 2 flancos, una sangrienta batalla, y Pontochán fue derrotado por Hernán Cortés y por los españoles.
Los españoles se metieron a las casas, hallaron maíz, pavos y algunas cosas de algodón, pero poco oro. Había aproximadamente 400 de esta zona, 400 guerreros mayas, que eran los que defendían el lugar. La matanza se generó también por aquellos que habían peleado en contra de los españoles, muchos fueron heridos, muchos muertos. No se tiene el número como tal. Y entonces Cortés lo que hace es adueñarse del pueblo, pero también una parte muy importante era derribar de los templos que allí vio a las deidades de los mayas. Tomó Pontochán y con esa primera ciudad que Hernán Cortés tomó, entonces pues eso le dio la idea de seguir adelante. Ante la derrota, las autoridades de Pontochán, como botín de guerra, a Cortés le ofrecen víveres, joyas, tejidos y un grupo de 20 esclavas, las cuales fueron aceptadas e inmediatamente fueron bautizadas. Una de ellas exactamente era la Malintzin, doña Marina Malintzin, que la conocemos como la Malinche. Mujer inteligente, dominaba varias lenguas mayenses y náhuatl, y una de las cosas importantes es que entendía mucho de las costumbres de los indígenas de aquella época. Y generó precisamente pues una fidelidad hacia los españoles y fue una de las figuras centrales en la historia de México. La Malinche fue intérprete, consejera y en su momento fue concubina de Hernán Cortés, con la cual terminó teniendo un hijo, el cual Cortés le dio el nombre de Martín Cortés, el mismo nombre del hijo que había tenido con su esposa, su hijo legítimo con su esposa. Entonces, dos Martínez Cortés. Esto lo hizo en honor de su padre, el nombre en honor de su padre. La fundación de Santa María de la Victoria. Fíjese el nombre, Santa María de la Victoria. Estando precisamente por ahí, en esta zona del río Grijalva, tomó posesión de esas tierras y se fundó el 25 de marzo de 1519 la villa de Santa María de la Victoria. Primera población española en la Nueva España y una de las primeras en América. El clérigo Fray Bartolomé de Olmedo y su capellán Juan Díaz oficiaron la primera misa en tierra firme en la Nueva España, lo que conoceremos como la Primera España, y podríamos decir que fue pues la primera del continente ya en la relación con un grupo indígena. Los españoles permanecieron ahí hasta el 12 de abril, cuando Cortés embarca hacia Culúa, o lo que nosotros conocemos como San Juan de Ulúa, dejando en la villa a un grupo de soldados para que los indígenas estuvieran pacificados. Por lo tanto, se genera la fundación de Veracruz y la Alianza Militar con Zempoala. En Tabasco, los españoles supieron de la existencia de un país hacia el poniente que los amerindios denominaban Tenochtitlán. Entonces, la flota siguió bordeando la costa mexicana en dirección hacia el noroeste y un día se presentaron, cuando ellos iban llegando, se presentaron varias canoas aztecas que venían de parte de Moctezuma, el Gran Tlatoani, o emperador del Imperio Azteca. Cortés les mostró las armas, sus caballos, estableció un cañonazo, hizo que se generara una fusilería y un cañonazo para amedrentar, o más bien para dar a entender el poderío que tenía. Fue amable con los enviados y les habló de paz. Los embajadores mexicas traían pintores, dibujaron todo lo que vieron con el objeto de que el Gran Tlatoani fuera informado, e inclusive le dieron el nombre de teules, semidioses. Moctezuma supo de ello, mandó nuevamente de sus militares con presentes de joyas y objetos preciosos, pero Cortés insistía visitar a su emperador. Cortés, en un momento determinado, implantó un campamento en la ciudad de Quiahuiztlán,
más o menos a 70 kilómetros de lo que hoy es Veracruz Puerto. Y posteriormente, exactamente, funda lo que se llama la Villa Rica de la Cruz, la Villa Rica de la Verdadera Cruz. Precisamente se le dio este nombre porque ellos desembarcan un Viernes Santo. Y entonces Cortés, al tener al estar ahí, se presentan un grupo de totonacas que allí estaban. Una de las cuestiones importantes también es que Cortés estableció a los enviados de Moctezuma que él venía en nombre del rey de España y que ellos deberían de someterse al rey de España, cosa que en un momento determinado pues ellos no estaban de acuerdo. Al fundar la ciudad de Veracruz, la fundación de la Verdadera Cruz o Veracruz, fue precisamente generada por Hernán Cortés para quitarse el tutelaje de Diego Velázquez. Es decir, en ese momento Hernán Cortés establecía la posibilidad de la conquista en nombre del rey de España y no de Diego Velázquez. Para esto mandó una parte del botín. En un momento determinado se mandaba al rey de España el 10% de lo que se había conseguido, y entonces mandó a Francisco Hernández de Córdoba precisamente a ir a España pasando por Cuba y de ahí hacia exactamente la parte de España. Ya habiéndose fundado la Villa Rica de la Veracruz, lo que hace Hernán Cortés pues es nombrar regidores, alguaciles, tesoreros, es decir, transporta toda la parte de la organización española aquí a México. Y una de las cosas importantes es que se dio cuenta por boca de los totonacas que ellos eran, en cierta forma, dependían de los mexicas a partir del tributo, cosa de las cuales no estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace Hernán Cortés? Pues generar una alianza, una alianza con la cultura totonaca que se encontraba en Zempoala, y esa ciudad tenía aproximadamente 20,000 habitantes. Entonces, no solamente con Zempoala, sino con los pueblos que estaban alrededor, Hernán Cortés hace una alianza. Había más de 30 pueblos totonacas y en su momento esa alianza generó exactamente el que su ejército se engrandeciera. En ese momento, pues, militares españoles eran 450, 500 con armas de fuego, caballos y una parte muy importante con casi 10,000 guerreros que los totonacas se establecieron. Entonces, el acuerdo se realizó sobre la base de que si en un momento determinado el imperio mexica era derrotado, la nación totonaca sería libre. ¿Qué sucedió? Que después de la conquista los totonacas fueron diezmados por la alianza militar, además de las enfermedades, y entonces poco a poco todos los pueblos totonacas de alrededor de Veracruz pues se fueron minimizando, y además de que en un momento determinado los españoles los utilizaron para el cultivo de la caña de azúcar, pues quedando como esclavos. Desgraciadamente aquí así fue. El 16 de agosto de 1519, Cortés abandona la costa e inicia su marcha hacia el interior, rumbo hacia el corazón del imperio mexica, con un ejército de 13,000 guerreros totonacas, 450 soldados españoles con armas de fuego. A fines de agosto, el ejército de Cortés llegó al territorio Confederación, o también llamada la República de Tlaxcala, que estaba conformada por 4 barrios o señoríos, autónomos entre ellos: Tepeticpa, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. Queridos alumnos, en esta primera entrega, hasta aquí, envíenme los trabajos que les pido precisamente para esta etapa. Les agradezco mucho.